voy a hacer una pequeña reflexión para el canal de YouTube, donde hay muchas versiones ahora acerca de que la segunda venida de Cristo va a ser, si la iglesia va a pasar o no va a pasar por la tribulación, y que si la segunda venida de Cristo es para venir a buscar a su pueblo o la manifestación gloriosa del Señor Jesús al final de la tribulación y la gran tribulación. Dice la Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias en todos los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El Señor Jesús está diciendo que Él va a volver. En San Juan capítulo 14 me encanta la expresión que utiliza el Señor Jesús cuando, hablando a sus discípulos, Él de una manera muy clara nos habla de su retorno de manera precisa. Y dice aquí: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué dice Jesús? No se asuste vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dice que Él vendrá y nos tomará a sí mismo, es decir, nos llevará junto a Él. Entonces, hermanos, la promesa es que Jesús viene a buscar a los suyos. Yo soy de Jesús. ¿Y tú? Amén. Tú también eres de Jesús. Si has recibido a Jesús en tu corazón, si lo aceptas como el Señor y Salvador de tu vida, entonces tú eres de Jesús. Y Él va a venir a buscar a los suyos. Hay que estar atentos y vigilantes. Hay cristianos que se van a quedar porque no han confirmado de una manera segura su fe en Jesús. Pero nosotros en esta iglesia, yo estoy seguro, tenemos segura nuestra fe en Jesús. Y entonces el Señor vendrá y nos tomará a sí mismo. Ahora, hay gente que dice que la iglesia va a pasar por la tribulación y la gran tribulación, que son los 7 años en que Dios va a juzgar a la tierra. Porque dice aquí justamente en este pasaje que habrá tribulación. Y después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y después de la tribulación, las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, después de la tribulación, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y como acá dice, después de la tribulación, y dice después de la tribulación enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos, tenemos que saber nosotros la diferencia que hay aquí entre el rapto y estos escogidos. Primero, en el rapto de la iglesia, que es Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 y 18, el Señor Jesús no le envía a sus ángeles a recoger a nadie. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar aquí después de la tribulación? Enviará a sus ángeles. ¿A quiénes? A sus ángeles. A recoger a sus escogidos. Ese es otro grupo de escogidos. Nosotros tenemos que saber que
la Biblia tiene ya, Dios sabe en su sabiduría absolutamente quiénes van a ser llevados en el rapto. Si yo me voy o me quedo, yo no sé. Creo que sí. Amén, gloria a Dios. Me siento seguro de que pueda ir, pero Dios sabe si sí o si no. Y Dios sabe ya quiénes son los escogidos para el rapto. Dios sabe ya quiénes son los escogidos para ser decapitados por el anticristo. Dios sabe ya quiénes son los escogidos que le van a negar en la tribulación y los que van a dar la vida por él. Y cuando termine la tribulación y la tribulación, los que todavía sigan sobreviviendo, Dios sabe quiénes son los escogidos para habitar el milenio. Entonces, la Biblia es un libro de escogidos. Y como aquí dice, después de la tribulación recogerá sus ángeles a sus escogidos, es importante aclarar, número 1, en el rapto de la iglesia, el Señor mismo. ¿Quién? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá a las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos seremos llevados a las nubes junto al Señor, no por ángeles, sino por su propio poder. Porque hay cosas que Dios le manda hacer a los ángeles, porque le place mandar a hacer a los ángeles. Porque Dios no necesita ni de ángeles ni de arcángeles para hacer lo que Él quiere. Dios puede borrarle a todos los ángeles del universo y Él puede hacer todo sin la ayuda de nadie, porque Él es todopoderoso, suficiente en sí mismo, completo en sí mismo. Entonces, hay cosas que Dios dice, voy a enviar a los ángeles a recoger a este remanente para tal cosa. Pero en el rapto de la iglesia, Dios no le ocupa a los ángeles, se ocupa a Él mismo de hacer así. Y con el sonido de la trompeta, nos vamos junto a Él a las nubes, sin ángeles. Él lo hace por su propio poder. Jesús nos va a llevar por su propio poder. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Quién dice amén? Yo creo que Jesús tiene más que poder para ponerse allí. Y suena la trompeta y nuestros oídos espirituales y ¡zum! Se deshace nuestro cuerpo mortal y se crea en nosotros en un abrir y cerrar de ojos un cuerpo nuevo y nos vamos a la presencia del Señor. Entonces, también dice aquí, después de la tribulación, verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Después de la tribulación. Entonces dicen, no, la venida del Señor es después de la tribulación. Y la venida gloriosa de Jesús en la batalla de Armagedón es al final de la tribulación. Pero para el rapto de la iglesia es otro. Porque cuando Cristo venga para el rapto de la iglesia, ¿saben ustedes una cosa? Que la gente común no va a ver. No le van a ver a Jesús. Nosotros le vamos a ver a Jesús, pero la gente común no le va a ver a Jesús. Dice la Biblia de la siguiente manera. Con respecto a la venida del Señor Jesús, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Se dan cuenta? Cristo viene a las nubes. Porque cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en el 4, 16, 17, él está hablando que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá a las nubes y todo lo que yo estaba diciendo recién. Y sigue escribiendo y ya en su segunda carta, en el capítulo 2 les dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, vuelve a insistir que los que somos de Cristo vamos a tener una reunión con Él. Entonces, hermanos, Cristo viene, suena la trompeta y nos vamos junto a Él.
en una reunión. El mundo no le va a ver a Jesús, no va a ser eso que Jesús dijo, que la venida del hombre será como el rayo que se ve del relámpago que se ve del oriente al occidente. Eso la gente no le va a ver en la primera venida. Solamente vamos a desaparecer. Y el mundo se queda... ¡ah! Y para la segunda venida, que es en la batalla de Armagedón, ahí sí, todo ojo lo verá. Y ahí se cumple aquello que dice, todo ojo lo verá. Dice Pablo, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya Pablo decía que estaba cerca, hace 2000 años. Nunca se han reunido tantas profecías juntas como ahora. Por ejemplo, Jesús dijo en Marcos 13, como en Mateo 24, que habrá guerras y rumores de guerras. Pero dijo, no es el fin. Supongamos, en 1914, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, se levantó nación contra nación y reino contra reino, y los cristianos de entonces habrán dicho, Cristo viene, porque hay guerras y rumores de guerras por todas partes. Y Cristo no vino, porque faltaban que se cumplan muchas cosas. En 1939 a 1945, en la Segunda Guerra Mundial, los cristianos de entonces dijeron, Cristo viene, porque se levanta nación contra nación y reino contra reino, y hay una guerra mundial. Y Cristo no vino. ¿Por qué? Porque no se había cumplido una profecía, por decir una sola profecía clave, que será predicado el Evangelio en todas las naciones de la tierra. Y no se había predicado en 1914 a 1918, ni en 1939 a 1945, ni en 1950, ni en 1970, ni en 1980. El Evangelio no se había predicado en todas las naciones de la tierra. Pero hoy, hermanos, con la comunicación, con el internet, ya se ha llegado a todas las naciones de la tierra con el Evangelio. No hay en ni una sola nación, 199 países están reconocidos por la ONU. En todos esos países, de alguna u otra forma, ya se predicó el Evangelio. Entonces ya se cumplió la profecía que dice que este Evangelio será predicado a todas las naciones de la tierra. Hoy día, todas las naciones de la tierra conocen acerca de ese gran y maravilloso regalo que tiene el Señor. Digamos, sin embargo, que hay tribus a los que todavía no se le ha podido traducir el Evangelio. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Hay una palabra muy interesante aquí, porque dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. ¿Saben qué, hermanos? Si por si acaso los hombres nos hayamos aplazado en la tarea de predicar el Evangelio en alguna tribu, hay tribus que todavía no se descubrieron en el Amazonas. Hay tribus todavía perdidas en algunos lugares del planeta donde todavía ni su idioma no conocemos. Para que nadie diga, a mí no se me dijo, a mi tribu no se le dijo nunca, en la tribulación va a salir un ángel poderosísimo y va a recorrer seguramente en forma sobrenatural toda la tierra y se va a predicar el Evangelio a toda lengua, pueblo, tribu y nación, así, ¡paz! Para que nadie diga que no tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio. Entonces, hermanos, va a venir un ángel a complementar esa hermosísima tarea. En Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 dice en la primera carta a los tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá
así como ladrón en la noche. Y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Paz y seguridad es una palabra que está presente en el discurso de casi todos los grandes líderes mundiales de la actualidad. Y sobre todo cuando se habla del acuerdo de paz entre judíos y palestinos, siempre se dice el acuerdo de paz y seguridad entre judíos y palestinos. Pero resulta ser que esta semana Israel convoca al mundo árabe que está en contra de Irán para conformar un cinturón de seguridad más o menos así como la OTAN. La OTAN es Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Canadá y todos los países que son contrarios a Rusia. Y ahora Israel quiere conformar una especie de OTAN en Oriente Medio contra Israel. ¿Saben para qué? Para establecer paz y seguridad. O sea, ese es el discurso permanente de todas las naciones del mundo. Quieren paz y seguridad. Y dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, no cuando lo logren, porque no lo van a lograr. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Volvemos a 2 de Tesalonicenses 2, en el capítulo 3, y dice aquí, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando? De la venida del Señor Jesús. Y Pablo aquí nuevamente genera una especie de trama que nos tiene que volver a llevar a analizar el contexto, porque dice, no vendrá, ¿quién? El Señor Jesús, sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es el engaño, el gran engaño del Evangelio. Hoy día tenemos muchísimas iglesias, muchísimas organizaciones que se hacen llamar iglesia, porque no todas son iglesias, que se hacen llamar iglesia, que están enseñando a cuáles de cosas en el mundo. Es impresionante la cantidad de mentiras que se están enseñando a nivel del Evangelio. Y hay grandes organizaciones que tienen nombres inclusive de diferentes formas, como la cienciología y otras que mezclan la Biblia con sus propias doctrinas y están enseñando cosas vanas. Pero sobre todo, hermanos, inclusive las grandes organizaciones religiosas cristianas, entre comillas, están diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios. Y esa es una gran blasfemia. Porque Jesucristo sí es el Hijo de Dios. Y dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo digo que en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, ya se está manifestando el anticristo. Todavía no entró en acción. Todavía no gobierna el mundo. Pero ya se está manifestando. La pandemia fue una manifestación del anticristo. Fue un plan para probar el sistema de control mundial que están llevando adelante. Y luego de la pandemia viene la guerra de Rusia, que es Gog y Magog, contra Ucrania, y China, que se prepara para invadir Taiwán, que va a generar una enorme guerra. Y hoy también que estamos en una situación de guerra donde Israel y la Franja de Gaza con los palestinos están intercambiando misiles. Y el mundo está entrando lentamente a una situación bastante compleja. Ahora, ya Pablo decía que en su época ya estaba en acción el misterio de la iniquidad, pero que había quien lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y ahí entramos a analizar. ¿La iglesia entra o no entra a la tribulación? Pablo dice que el anticristo ya en su época estaba buscando
la forma de gobernar el mundo. Porque el anticristo no es una persona solamente, es un principado demoníaco que va a poseerle a una persona. Entonces, Pablo dice, ya está en acción, pero hay quien lo detiene. ¿Y quién será ese que le detiene? La iglesia. La iglesia, hermanos. Ñane cangú, ñande xaví, ñande desordenado, entero maé. Somos cristianos bastante, así nomás. Nos falta mucho, ¿verdad? Pero la iglesia de Filadelfia, que era la iglesia que no recibe reproches, el Señor le dice, yo sé luego que sos débil. Pero dos cosas encontré en ti, le dice. No has negado mi nombre. ¿Qué? ¿San Cayetano? ¿O San Expedito? ¿O Chiquitunga? ¿Qué es lo que no has negado? El nombre del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta la importancia de este nombre? Todo sistema religioso, en el nombre de Dios ponen algunos. ¿Y quién es Dios? En el nombre de Dios que hoy tengas un lindo día. ¿Cuál Dios? Si hay cientos de dioses en el mundo. Otra cosa es en el nombre de Jesús. Ese Dios tiene nombre propio. Y nosotros todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, aquí Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto no has negado mi nombre. ¿Vos sos cristiano? Te van a preguntar en la escuela. ¿Vos sos cristiano? Sí. Soy de Jesús. Ande tabú. Sí, se tabú. Pero para vos, no para Dios. Wow. ¿No has negado mi nombre? No. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús. Y otra cosa, has guardado mi palabra. Hermanos, esta es la clave de todo. Puede haber, ¿cuántos predicadores ha de haber en el mundo? Solamente en el mundo evangélico. Seguramente hay 3 millones de predicadores por ahí en el mundo. ¿Cuántos enseñan esto? Van quedando pocos, hermanos. La gente está saliendo de esto para satisfacer sus propias concupiscencias. Pero Jesús dice, si tú guardas mi nombre, no niegas mi nombre y guardas mi palabra, yo te quitaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. O sea, Él nos garantiza que si guardamos su palabra y no negamos su nombre, tenemos el pase asegurado. Entonces, hermanos, aquí dice que hay alguien que lo detiene. ¿Quién le detiene al anticristo? La iglesia. El cuerpo de Cristo. Nosotros somos cuerpo, un cuerpo vivo, eficaz y presente en el mundo que se llama iglesia. Pero cuando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se ha quitado, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso. ¿Cuál será ese poder engañoso? El anticristo va a ser una cosa espectacular, hermanos. La televisión ya viene preparándole a la gente con Spider-Man, Superman. La gente quiere ver, ¿saben por qué? En el fondo, todas las personas del planeta Tierra saben que necesitan un Salvador. El mundo sabe que el planeta se está cayendo a pedazos. El mundo sabe que la sociedad se está cayendo a pedazos. Y en el fondo, todo el mundo tiene un temor. ¿Qué va a pasar mañana? Entonces todo el mundo quiere un Salvador. Y va a venir el anticristo, hermano. Superman,
Spider-Man por el suelo. Todos los superhéroes de la televisión juntos no le van a alcanzar al anticristo. Y el mundo le va a adorar. Le va a adorar. Porque va a tener muchísimo poder. Y dice que Dios le enviará al mundo un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. El rapto de la iglesia desatará la tribulación y la gran tribulación. Las 7 cartas a las 7 iglesias nos dan claramente la perspectiva de que la agenda profética del pueblo de Dios como iglesia se desarrolla desde la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y después de esto, dice Juan en Apocalipsis capítulo 4, cuando se cumple el tiempo de la iglesia, una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Del periodo profético de las iglesias. Y arranca la presentación de la adoración celestial, el rollo y el cordero en el capítulo 5, y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19 no se menciona a la iglesia. Recién en el capítulo 19 se dice que allí se convoca a las bodas del cordero y dice que a la novia o a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y nos vamos con Cristo en el rapto de la iglesia. Nosotros, y ya en la segunda venida, en la venida real, en la venida gloriosa del Señor Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 19, allí nosotros venimos con el Señor Jesús. El profeta Zacarías dice, vendrá con sus santos, con Él. Vendremos nosotros. Y ahí se desata la gran batalla de Armagedón.